momento, insisto que estoy en esta metáfora física, tomamos el artículo 18 y fue el que se lo aplicamos a estas personas para que tuvieran el mayor beneficio posible. Tuvimos otro caso donde había unas penas administrativas en el estado de Quintana Roo a cierto tipo de personas y ahí para saber cómo debiéramos otorgarle esta protección constitucional, lo que hicimos fue otra vez poner estos derechos de fuente constitucional y convencional y había un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que era mucho más favorable a la condición de estas personas, tomamos ese derecho y se lo aplicamos utilizando la idea del principio pro persona. Así habíamos estado funcionando hasta septiembre del año pasado, donde en una decisión mayoritaria, algunos, bueno, no todos los ministros, excepto yo, dijeron que debiera aplicarse la Constitución con independencia de lo que señalaran los tratados internacionales cuando hubiera una restricción expresa en la Constitución. Yo no vengo aquí a defender las posiciones, pero ese es el criterio con el que se está, de forma tal que hoy en día ya no se pueden poner en una condición de igualdad la totalidad de los derechos de fuente constitucional y de fuente convencional, porque se le ha dado un peso jerárquico superior a los derechos de fuente constitucional respecto de los derechos de fuente convencional, ahí donde hay una restricción. Este es un tema que si quieren ustedes más adelante lo analizamos. Si ustedes se van fijando, aquí ya tenemos dos soluciones increíblemente importantes. Primero, todos los derechos de fuente constitucional, todos los derechos de fuente convencional y la mayor posibilidad de interpretación y aplicación de esos derechos para efectos de garantizar la mayor protección posible a las personas. Muy bien. Y después, en el párrafo tercero de este artículo primero, se dice que todas las autoridades del país, fíjense bien, todas las autoridades del país, no dice las judiciales, las legislativas, dice todas, administrativas, todas, deberán buscar llevar a cabo funciones normativas con estos derechos humanos a efecto de lograr su universalidad, su transversalidad, su no regresividad respecto de las situaciones que tengan que conocer en distintos casos concretos. Entonces, esta es así muy básicamente dibujada, si después quieren profundizamos sobre el tema, la reforma de derechos humanos. Lo interesante es que la reforma de derechos humanos se da casi simultáneamente con la transformación del juicio de amparo. Y el juicio de amparo, que desde mi punto de vista, desde más o menos 1890, quedó configurado y fue un juicio de amparo que simplemente lo fuimos ajustando muy marginalmente para que siguiera cumpliendo las mismas funciones, en esta reforma del 2011 tiene una transformación fundamental. ¿Por qué digo esto? El juicio de amparo tradicionalmente se promovía por un particular contra un acto de autoridad que afectara su esfera de derechos, uno, contra quien se promovía, digo, fue una autoridad, pero era una autoridad de carácter público, siempre que se hubiera afectado una condición de esa persona, que estuviera reconocida por el orden jurídico. Tres, que tuviera un efecto particular para él respecto del caso o situación concreta que se hubiera dado. ¿Qué es lo que acontece con el nuevo juicio de amparo? Primero, se puede promover por, otra vez, cualquier persona, ahí no hay una gran transformación. Segundo, por una afectación mucho más general que la otra, no necesariamente por estar él en una situación jurídica que le esté claramente reconocida por la ley, sino por una situación que lo pueda llegar a afectar en sus bienes, en sus derechos. Tres, se puede promover contra un ámbito mayor de autoridades e inclusive contra particulares que estén en una situación de poder o en una situación de afectar unilateralmente los derechos humanos de la fuente constitucional o de fuente convencional. Cuatro, desde luego ya lo había dicho, por afectación a derechos no solo constitucionales, sino a los derechos que estén contenidos en los tratados internacionales. Y quinto, salvo en la materia fiscal, ahí no, pero salvo en la materia fiscal, la sentencia de amparo puede tener efectos generales siempre que haya dos declaraciones en el mismo sentido, tomadas por la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de la norma general, básicamente leyes, que se hubieran aplicado en el caso concreto. Entonces, lo que tuvimos
cuando estábamos en la presidencia de Vallarta, en la Suprema Corte, hoy se ha transformado sustancialmente y tenemos otro juicio de amparo. Consecuentemente, si ustedes juntan la reforma de derechos humanos, por una parte, y la reforma del juicio de amparo, lo que hay es un conjunto nuevo de derechos muy amplio, muy potente, muy denso, si lo quieren ver en estas metáforas donde quiero mostrar la sustantividad, que tienen un nuevo procedimiento muy amplio, muy dinámico, muy flexible y con grandes posibilidades de efectos para que esos derechos puedan llegar a ser protegidos. Entonces, la combinación lo que nos está produciendo es una avenida, un cambio radical en esta misma materia. Este cambio se dio, decía, el 11 de junio. El 14 de julio siguiente tuvimos una decisión de la Suprema Corte de Justicia, seguramente ustedes la han visto en el caso Radilla Pacheco, ahora cuento brevemente los antecedentes, que le dio otro sentido de transformación a lo que estoy diciendo. A comienzos de los años 70, el señor Radilla fue desaparecido por Fuerzas Armadas en el estado de Guerrero. Durante mucho tiempo no se avanzó ni se hizo mucha cosa en su investigación. Tiempo después su hija y algunas organizaciones no gubernamentales, básicamente CEGIL, empiezan a levantar este problema y esto va a la Comisión Interamericana. La comisión considera que tiene el mérito suficiente el caso, lo lleva a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana condena al Estado mexicano por el caso del señor Radilla. Lo interesante de este caso fue que es la primera sentencia de la Corte Interamericana donde la parte condenada era el Poder Judicial de la Federación. En otros casos, pues ya estaba Campo Algodonero, la sentencia de Jorge Castañeda, etcétera, en donde se había condenado al Estado mexicano. Pero por primera vez se condena al Poder Judicial de la Federación y esto para nosotros pues fue materia de interés enorme porque realmente no sabíamos, hay que decirlo así, qué hacer con esa sentencia, dado que no tenemos una ley de incorporación de sentencias dictadas por tribunales internacionales contra el Estado mexicano. Después de varias vicisitudes en este sentido, lo que la Corte hace al analizar la sentencia del señor Radilla, que dicta la Corte Interamericana, es aceptar, desde luego, la condena en el sentido de que teníamos que dar cursos sobre el sistema interamericano a todo el personal judicial, teníamos también que tomar medidas y llevar a cabo los cursos sobre desaparición forzada de personas, lo cual se venía haciendo ya desde algún tiempo y no tenía una mayor implicación. Pero lo que resultó muy importante, hay otras condenas a la Procuraduría, al Ejército, etcétera, que no es el caso aquí comentar, pero en lo que resultó muy interesante para nosotros es que nos forzó a pronunciarnos sobre la relación entre sistema interamericano y Suprema Corte de Justicia, o sistema interamericano y sistema nacional. Esto fue una cuestión muy importante. ¿Qué es lo que hicimos en esa sentencia? En primer lugar, algo que se venía haciendo y simplemente se ordenó un poco y se delimitó, que es decir, que en México existen unas formas de control de la constitucionalidad, ahora explico qué es esto para el que no lo conozca, y que en esas formas tradicionales de control de constitucionalidad, los órganos del Poder Judicial de la Federación podemos declarar con cierto tipo de votos la inconstitucionalidad de la norma que se nos haya planteado. ¿Qué significa esto? El legislador federal o cualquiera de los legisladores locales emite una ley, voy a poner esto como ejemplo. Esa ley empieza a tener su vigencia y a través del amparo de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad, nosotros podemos analizar esa ley y declarar que esa ley es inconstitucional, a veces con efectos relativos para quien promueve el juicio y a veces con efectos generales, prácticamente suprimiendo la vigencia de esa ley para todas las personas que pudieran encontrarse en los mismos supuestos de ella. Entonces, lo que la Corte dijo es, nosotros tenemos un control concentrado en materia de constitucionalidad, que podemos, hoy de convencionalidad, muy importante, esto sí muy importante, donde los jueces federales, los de amparo, o la Suprema Corte de Justicia en controversias y en acciones, podemos, insisto, anular completamente esa legislación. Hasta ahí no tuvimos mayor problema. Lo segundo, y es muy, muy importante esto que voy a decir,
la Corte en esa decisión introdujo el que llamamos nosotros control difuso de constitucionalidad cuando utilizamos como parámetro de regularidad lo dispuesto en la Constitución, o control de convencionalidad cuando usamos como parámetro lo establecido en un tratado internacional en materia de derechos humanos. Ahí, ¿qué es lo que la Corte dijo? Tomando una discusión que ha estado pues, prácticamente desde la cuestión de 57, intermitentemente apareciendo y desapareciendo de nuestro orden jurídico, lo que dijimos es, cualquier juez de cualquier proceso, de cualquier instancia, de cualquier jerarquía, al momento en el que tiene que resolver un caso concreto, puede dejar de aplicar la ley si encuentra que esa ley es contraria a su juicio a lo establecido en la Constitución o lo establecido en un tratado internacional del que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, ese juez, insisto, puede dejar de aplicar el caso concreto, la disposición al caso concreto. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que ese juez puede apreciar que lo hecho por el legislador es contrario a un derecho humano y consecuentemente no lo va a utilizar esa disposición jurídica para resolver el caso concreto. ¿Y cómo lo resuelve? En todas las materias, menos la penal, todas menos la penal, resuelve conforme a principios generales del derecho. Y en materia penal, tiene que resolver con estricto derecho, no puede aplicar analogía ni mayoría de razón, porque eso dispone la cuestión. En muchas ocasiones, pues lo que tiene que hacer es no condenar o no procesar a la persona si es que considera que, insisto, esa disposición es contraria a la Constitución o a un tratado internacional. ¿Qué es entonces lo que hicimos en esa decisión? Y se ha mantenido el criterio, descentralizamos prácticamente en todos los tribunales del país, la posibilidad de llevar a cabo un control de constitucionalidad y de convencionalidad teniendo como parámetros los derechos humanos. Esto es, yo creo que de las cosas más importantes también que han pasado, no a nivel legislativo, pero sí a nivel jurisprudencial. Y después dijimos que las decisiones tomadas por la Corte Interamericana, desde luego en materia de derechos humanos, porque esa es la materia de la Corte, son orientadoras de los criterios que tenemos que tomar los tribunales nacionales. Entonces, si la Corte Interamericana interpretó que la convención en su artículo tal otorga tal o cual beneficio, o dijo tal o cual cosa, nosotros tenemos que entender que eso tiene un efecto orientador y consecuentemente debemos orientar nuestras decisiones a partir de lo que haya establecido ese órgano internacional. Muy bien. Si ustedes ven lo que acabo de decir, ahora vamos ya al tema de los derechos sociales. Los derechos sociales que se están establecidos, insisto, a partir de la década de los 70 y los que se han establecido con posterioridad, prácticamente todos ellos en el artículo 4 o en el apartado B del artículo 2 en materia indígena, son derechos que, a mi parecer, conllevan la idea de un otorgamiento de una prestación. Yo tengo derecho a agua potable, corriente, cristalina, transparente, etcétera. Bueno, pues entonces la única manera en que puedo ver satisfecho mi derecho al agua es teniendo agua, no de otra forma distinta. No pidiéndole a la autoridad que se inhiba o no pidiéndole a la autoridad que no afecte mi esfera, sino que precisamente actúe para que me otorgue esa cuestión. Hoy, por cierto, tuvimos un asunto en la sala, me tocó a mí traerlo, es un asunto donde se condenó a la autoridad a que otorgue agua, pero no queda claro cuáles son los montos de otorgamiento de agua a partir de parámetros internacionales. Entonces, hoy ya trajimos el asunto para efecto de saber cómo se satisface ese derecho al agua y cómo se fuerza a las autoridades a que esas autoridades hagan cosas, ya luego veremos qué cosas, hagan cosas para que esa persona pueda recibir agua en las condiciones que le corresponde recibir agua. Entonces, lo pongo como un ejemplo de lo que pasa en la mañana, ya en unas semanas ustedes seguramente verán este asunto que me parece de la mayor importancia. Pero lo que hoy cuenta la Corte y los tribunales federales, creo yo, es con un conjunto muy amplio de derechos establecidos en tratados internacionales,
celebrados por el Estado mexicano para efectos de que esos derechos se puedan ir judicializando, se puedan ir haciendo operativos a través de decisiones judiciales, dada la enorme amplitud que tiene el juicio de amparo en su reforma, dada la enorme potencia que tienen las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, y dada también la descentralización que se hizo en todos los juzgadores del país para efectos de que logren ese respeto a los derechos humanos. Creo entonces que lo que estamos viviendo, incipientemente, pero lo estamos viviendo, es una transformación de las condiciones mediante las cuales se pueden juridificar los derechos sociales y que no había existido por las razones que muy rápidamente traté de explicarles y que desde luego podemos analizar y comentar en un rato. Entonces creo que ahí es donde nos encontramos. Desde luego esto no significa que mañana se vayan a transformar las cosas, hay una cultura muy tradicional en la profesión jurídica o en las profesiones o en subprofesiones jurídicas que todavía este tipo de asuntos no llegan, cuando llegan no llegan a veces con todos los elementos técnicos satisfechos, pero poco a poco me parece que se están llevando a cabo acciones por ONGs básicamente, por algunas clínicas de algunas universidades públicas y privadas. También me parece que se está del lado de la Suprema Corte admitiendo nuevo personal, se está capacitando a pues, algunos jóvenes en este sentido, se está tomando mayor contacto con lo que hace la Corte Interamericana, con lo que hace el Tribunal Colombiano, costarricense, sudafricano, etcétera, canadiense, que en este sentido son bastante finos en términos de sus decisiones, y creo que alrededor de esto sí empieza a haber algunas posibilidades, insisto, de que los tribunales empecemos a condenar autoridades legislativas y administrativas para el otorgamiento de prestaciones materiales concretas como forma de satisfacción de los derechos sociales. Más o menos como un panorama general, eso lo empiezo a ver. Cuando todavía sesionábamos en este seminario, en el Instituto de Investigaciones Sociales, pues alguna vez platicamos de esto y parece un poco ciencia ficción. Pero yo creo que las reformas de junio, la constitucional, la de amparo, y luego la sentencia Radilla de julio de ese mismo año, creo que sí nos han ido abriendo estas posibilidades. Insisto, son muchas cosas, ya si quieren después en la sesión que tengamos de comentarios o lo que ustedes decidan, podemos ir viendo dónde hay cuellos de botella, dónde hay posibilidades, dónde no va a haber esas posibilidades, etcétera, pero sí creo que hay un cambio muy importante en este mismo sentido. Y adicionalmente, esta vieja explicación constitucional, que por lo demás malísima, donde la Constitución era el conjunto de las decisiones políticas fundamentales o la Constitución era simplemente una retórica allí bastante inflamada que tenía que ver con la Revolución Mexicana y no mucho eso, se ha ido normativizando y se han ido encontrando que esos derechos sí pueden tener formas de planteamiento en litigios concretos y que sí pueden tener condenas específicas o posibilidades de condenas específicas para la satisfacción de estos derechos. Yo lo dejaría más o menos así porque creo que es interesante también para